Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría hablarte del por qué debes de invertir en oro. Digamos que es interesante tener una cartera diversificada, no solo con acciones de calidad, sino también, por supuesto, con otro tipo de activos que te protejan contra ya sea la inflación o cualquier otro tipo de situación. En este caso, como estamos en una situación macroeconómica, es entendible que digamos que el oro pueda utilizarse o servir como valor refugio, que es como se conoce. Y también, digamos que recientemente por la noticia de la Fed de que no va a subir los tipos de interés, es decir, lo va a mantener en el 5,25, esto puede suponer que para los próximos meses, digamos que la inflación no consiga, mejor dicho, remitir del todo. Lo que quiere decir que al final eso puede hacer que si la inflación sigue alta, la moneda o la divisa, en este caso del dólar, pero que podría ser extrapolable a otras divisas, pues se devaluarían con más velocidad, lo que quiere decir que digamos que el oro tendría o tendería a revalorizarse. Por eso en este vídeo te voy a enseñar tanto las características principales como las principales ventajas y desventajas que tiene el invertir en oro, también cuáles son las distintas formas de invertir en oro que existen, y también te voy a dar alguna página donde puedes consultar información sobre el oro y también sobre la circunstancia o la situación macroeconómica actual para entender mejor el valor que se le da a este metal precioso. Así que nada, como siempre digo, si te gusta este vídeo, quédate hasta el final del mismo y nada, vamos a ello. Bien, lo primero, como siempre, debemos de hablar de qué es el oro y cuáles son las características principales. Me imagino que ya sabes, cuando te hablo de qué es el oro, pues de lo que es, pero me imagino que sabes que nos referimos al metal precioso o la materia prima, que es esto de aquí de la foto, ¿vale? La característica principal o una de las interesantes es que realmente existen cantidades limitadas en el planeta. Cuando pongo limitadas es entre comillas porque realmente es verdad que las distintas empresas mineras poco a poco van descubriendo nuevo oro en distintas minas, pero en el planeta, en el conjunto global, digamos que ya el oro que existe, digamos que es el que hay, aunque no se haya descubierto, es decir, realmente está limitado. Y por otra parte también en cuanto a oferta y demanda, es verdad que si el aumento de demanda es superior a la oferta, pues digamos que cada vez o cada año que va pasando hay más restricción para acceder a ese nuevo oro. Por eso estamos viendo la subida del precio en el oro, por eso cada vez es más inaccesible para cualquier persona normal o hay más dificultades. Por eso, entre comillas, podríamos considerar que hay cierta limitación o escasez de oferta, ¿vale? También otra característica interesante es que no genera beneficio por sí solo, a diferencia de otras empresas cotizadas. Digamos que el oro en sí no genera nada, es decir, sí, con el oro se pueden hacer cosas y se pueden generar cosas, pero de por sí el oro no genera nada, no produce nada, cosa que por ejemplo una empresa sí genera beneficios, sí atrae capital, sí puede invertir, sí puede crecer, puede generar beneficios para los accionistas, para los clientes, etcétera, etcétera, cosa que el oro no, ¿vale? Entonces se puede, o hay muchos inversores que lo consideran como un valor más especulativo, ¿vale? Que eso evidentemente tiene sus matices, ¿vale? Del por qué al no generar se considera un poco más que su valor está ligado más un poco más a la especulación de mercado, entre comillas, ¿vale? Por eso, porque no genera beneficios. También se suele comparar contra otras divisas y esto es importante que lo entiendas porque realmente el oro de por sí tiene un valor, pero frente a otra cosa hay que compararlo. Es decir, en el canal todavía no he traído un vídeo de Forex o de divisas, que si quieres me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios para traer el vídeo respectivo más adelante, por supuesto, pero en este caso digamos que no me voy a centrar en la parte del Forex, pero sí debes de tener en cuenta que el oro siempre se compara con otras divisas para ver la diferencia de valor que tiene una cosa frente a la otra, y esto evidentemente lo iré desarrollando a lo largo del vídeo. Luego, otra característica interesante es que ha servido históricamente como moneda de cambio, protección contra la inflación, activo refugio, valor especulativo o reserva de valor. Todo esto, por supuesto, a lo largo de la historia. Moneda de cambio, pues para hacer comercio, protección contra la inflación. Porque lo que te digo, y esto lo desarrollaré más adelante, porque efectivamente como el Estado o los distintos gobiernos o políticos pues gestionan mal la parte económica y eso hace que se endeuden los países, hace que aumente la inflación y por tanto se devalúa el valor de la moneda fiat, de la moneda fiduciaria, ¿vale? Es decir, del euro, del dólar, etcétera, y por tanto digamos que con respecto a ese
o esa comparativa de un valor frente a otro, de la moneda frente al oro, pues digamos que sirve como protección, también como activo refugio, evidentemente para proteger nuestro patrimonio, valor especulativo por lo que te comentaba de compradores y vendedores que intentan especular, y también como reserva de valor, incluso no solo para personas, para proteger nuestro capital, nuestro patrimonio, etcétera, sino también incluso para bancos centrales o evidentemente grandes países o grandes empresas, entre otras cosas, ¿vale? O sea que todo esto, digamos que históricamente se ha demostrado que el oro ha sido una herramienta, ¿vale? Una materia prima que ha servido de herramienta para todas estas características también en conjunta. También, por supuesto, otra característica en cuestión es que cuesta mucho de almacenar cantidades grandes, y esto debes de tenerlo en cuenta, ya que evidentemente si queremos invertir en oro, evidentemente como tiene, digamos, unas dimensiones, un peso, y es un material bastante, digamos, difícil de conseguir, pero al mismo tiempo es bastante pesado, denso, etcétera, pues no todo el mundo puede acceder a almacenarlo en su casa, por decirlo así. Entonces, grandes cantidades, pues se necesitan ciertos almacenes. ¿Por qué? Por ser un material evidentemente que sí se puede hacer líquido, normalmente es sólido, pero que a la hora de transportarlo se puede hacer difícil, ¿vale? Entre otras cosas. Y también, por supuesto, otra característica es que se puede invertir en oro a través de múltiples formas, que las veremos todas a lo largo del vídeo. Para conocer más sobre la inversión en oro, aquí te traigo un apartado de ventajas y desventajas para conocer qué ventajas y desventajas tiene el invertir en oro. En este caso, en el apartado de ventajas, protege tu patrimonio porque aumenta su valor en escenarios de alta inflación. Bien, en este caso piensa que realmente al comparar el oro con una divisa, al existir inflación, realmente lo que se hace es devaluar la moneda fiduciaria. Es decir, el resultado final al existir inflación no es, como dicen mucha gente o muchos medios de comunicación, que realmente dicen las cosas mal, es decir, informan erróneamente de que realmente la inflación lo que hace es subir los precios. No, eso es una consecuencia, la subida de precios. Realmente lo que te hace la inflación es devaluar la moneda. ¿Por qué? Porque el país asociado a esa moneda, al tener menos productividad, pues ese, digamos, ese valor de su moneda vale menos, y por tanto al valer menos necesitas más cantidad de billetes, ¿vale? Ahí es donde luego viene la subida de precios. Eso es la inflación, ¿vale? En este caso, el oro, como lo comparamos frente a esa moneda, pues digamos que sirve para protegerte, porque el valor de oro, si se mantiene pero se devalúa digamos, en este caso la moneda fiduciaria, ¿vale? El euro, el dólar, etcétera, pues digamos que nos protege perfectamente contra esos entornos de alta inflación o de inflación a secas, ¿vale? Lo normal o lo que esperan los bancos centrales es más o menos que exista un 2% de inflación, pero porque se supone que esa inflación debería ser sana por el crecimiento de la economía. Si la economía crece al 2%, que exista ese 2% de inflación no es malo, de hecho es bueno, porque crece acorde al crecimiento económico. Sin embargo, si no hay más productividad y sí hay más inflación, entonces ahí sí es malo, porque entonces ahí estaríamos viendo cómo perdemos poder adquisitivo, y en esto digamos que una gran ventaja es invertir en oro por eso, porque nos protege ante ese escenario. Otra ventaja también es que es perfecto contra las ineficiencias de economía de un país en concreto. Digamos que, bueno, ya sabes el ejemplo de Argentina, Venezuela, Cuba, etcétera, donde realmente se han aplicado políticas socialistas, comunistas, etcétera, es decir, erróneas, que económicamente y de base son un error, ¿vale? Es decir, están mal, y ya no es una opinión, es un hecho, ¿vale? Es decir, que aplicar esas políticas te llevan al desastre, porque evidentemente si no produces no puedes sacar el dinero de debajo de las piedras, ¿vale? Y evidentemente está demostrado de que eso solo lleva al fracaso. Entonces, digamos que el tener oro en un país donde realmente las ineficiencias económicas de ese país, por aumento excesivo de gasto público, por aumento excesivo o ineficiencia del Estado, es decir, de gasto del Estado, de gasto o derroches políticos, entre otras cosas, pues digamos que también es interesante tener el oro como protección en base a eso, ya que, bueno, en este caso, por ejemplo, yo que estoy en España, en la zona euro, es toda una zona euro en la zona de Europa, ¿vale? Pero si estás en un país que tiene su propia moneda, si evidentemente el país también hace ineficiencias económicas o tiene grandes déficits, ¿vale? Es decir, debe mucho dinero, tiene una gran deuda, pues eso también va a afectar negativamente a la parte de inflación y por tanto a la devaluación de
digamos, el poder adquisitivo de todos los ciudadanos de ese país, y por tanto es interesante tener en cuenta que debes de tener también una parte invertida, o casi todo invertida en oro, para protegerte contra eso. También digamos que otra ventaja es que sirve como moneda de cambio, como te comentaba, para comerciar, y esto generalmente es en cualquier país prácticamente del planeta. Es decir, incluso aquí en España, aunque tengamos euros y se pueda considerar más o menos, pero se pueda considerar, digamos, que un país más o menos desarrollado, que eso es cuestionable, como te digo, pero realmente digamos que aquí, incluso yendo al Banco de España y llevando oro, pues te lo tendrían que cambiar, porque realmente se puede comerciar con oro. Incluso, de hecho, si vas a algunos comercios, te tienen que aceptar el oro, porque evidentemente, digamos que como reserva de valor y está reconocido a nivel mundial como realmente el valor que tiene, pues se puede llegar a comerciar en cualquier situación, ya sea incluso lo que te digo, estés en una situación extrema como Argentina, Venezuela, Cuba, etcétera, o estés en otro país donde, aunque parezca que está un poco más desarrollado, tú por ejemplo quieras cambiar. Es decir, que lo bueno es que está aceptado a nivel mundial también como una moneda de intercambio, ¿vale? Entonces también es una gran ventaja. Por supuesto, otra ventaja interesante es que es una de las mejores protecciones, como te comentaba, contra el dinero fiat y también contra las futuras CDBCs. CDBCs ya he hablado en el canal y te dejo por aquí el vídeo correspondiente, porque hay que tener en cuenta que, te guste o no te guste, las CDBCs van a llegar. De hecho, la intención de tanto los bancos centrales como de los políticos es de cada vez ir quitando dinero efectivo. ¿Por qué? Porque quieren controlar cada vez más a la población. Y efectivamente, si el dinero fiat, el dinero fiduciario, es decir, el dinero suministrado por el propio Estado, por los propios gobiernos, es deficiente, porque la gestión de ese Estado o ese gobierno es deficiente, y por tanto ese dinero siempre tendrá inflación, siempre se devaluará, es decir, siempre estarás quemando ese dinero, pues evidentemente el tener algo como el oro, que hace que contrarreste el valor, ¿vale?, a esa caída o devaluación de esa moneda, pues por supuesto es una grandísima ventaja. Y por supuesto, con lo de las CDBCs, como te decía y te explicaba en ese vídeo que te comentaba, que al mismo tiempo encima, al digitalizar esas monedas, pues van a tener más control sobre la población, perdón. Eso quiere decir que realmente, digamos, que ya no tendrás libertad, ya no tendrás anonimato. Sí, es verdad, luego te lo venderán porque es por tu protección, por tu seguridad, etcétera, etcétera. Es lo que siempre hacen los estados, los gobiernos, etcétera. Pero al final todo esto se resume en lo que quieren es quitarte las libertades. Y es interesante también tener algún activo que te proteja contra eso, porque ya, como mencionaba en ese vídeo, evidentemente el peligro que tienen las CDBCs es que pueden programar que no tengas una cantidad más de X, o que tenga una fecha de caducidad y que te lo tengas que gastar antes de tal fecha, entre otras cosas. Es decir, que ya existen infinitas alternativas para que evidentemente la clase media baja siga siendo siempre y de por vida media baja. Y tú, como inversor, entiendo que si estás viendo este vídeo y lo que quieres es progresar en la vida, quieres coger tus ahorros, invertirlos y poco a poco ir generando más capital para en algún momento, si es que llegas, que no todo el mundo llega, pero si es que llegas, pues alcanzar la libertad financiera, pues digamos que con este medio sería más difícil, y el oro te protege contra eso, ya que evidentemente ellos con el oro no pueden controlarlo. Si tú lo tienes, ellos esa parte o ese dinero que tengas invertido en oro, ya sea físico o invertido a través de otros activos o otros vehículos de inversión, pues evidentemente no tendrán control. También, por supuesto, otra ventaja es que a largo plazo ha ofrecido una rentabilidad cercana al 10%. Realmente te voy a enseñar luego otro gráfico donde vas a ver que en los últimos 23 años más o menos, desde 2020 hasta 2023, aproximadamente el oro ha ofrecido un 9% de rentabilidad, que es más o menos parecido a lo que ha ofrecido incluso el S&P500, que el S&P500 ha ofrecido un 10%, si le descuentas inflación, un 8%. Es decir, que más o menos estaríamos hablando de que el oro se ha ido revalorizando exactamente igual, o ha ido superando más o menos, pero por ahí y más o menos, al S&P500, que es, digamos, el mercado o el índice de referencia del mercado de las acciones, ¿vale? Eso lo que quiere decir es que también tu dinero no solo lo ha protegido contra la inflación, sino también, aparte de protegerlo, ha hecho que tu patrimonio vaya en aumento a esa tasa del 8-9% anual, como te digo, y eso es interesante. Y por supuesto también otra ventaja
es que es una inversión de baja volatilidad. Para todos aquellos inversores que estén pensando en invertir en activos que no sean muy volátiles, porque siempre se suele tener en cuenta, y ahora por ejemplo lo estamos viendo en un entorno, digamos, macroeconómico más difícil, donde realmente cuando hay crisis las compañías caen, pero las grandes caen menos y las small caps, por ejemplo, caen más. Es verdad que lo que yo he intentado enseñar en este canal es que, por ejemplo, cuando hay unas empresas como las small caps que caen más, pues pueden ser oportunidades de inversión interesantes, no todas, pero algunas sí, ¿vale? Entonces, si caen, pues pueden ser una oportunidad, pero yo entiendo también que hay inversores que no soportan esas caídas, que a lo mejor no pueden aguantar durante 1 o 2 años ver caídas del 45, 50, 60%, aunque luego a posterior se puedan revalorizar un 100, un 200, un 300. Es decir, hay incluso inversores que prefieren simplemente ver como máximo caídas del 10, 15, como máximo, ¿vale? Pero que realmente sea algo más estable, que suba un 2, que suba un 3, que suba un 5, y si baja, pues que no baje más de, o que no baje a tasas de doble dígito, es decir, que más o menos se mantenga más estable. Y lo bueno del oro es que más o menos, como te enseñaré después, digamos que ha sido estable, menos volátil que otro tipo de activos, como puede ser, por ejemplo, el caso de las acciones y sobre todo de las acciones small caps, como te comentaba. Pero, como te digo, todo no es maravilla con el oro, porque también evidentemente tiene desventajas, que aquí te las he enumerado, por supuesto. Es difícil y arriesgado el guardarlo en formato físico, sobre todo grandes cantidades. Es una de las desventajas más obvias. Es decir, no solo es difícil porque físicamente necesitas, en este caso si estamos hablando de lingotes grandes de oro o si estamos hablando de kilos, de toneladas, de lo que sea, pues evidentemente no es lo mismo, digamos, que una persona que tenga un patrimonio en formato digital o en moneda fiat a través del banco, que tenga a lo mejor millones, ¿vale? No es lo mismo tener millones en el banco o millones en billetes que, por ejemplo, millones en lingotes de oro, que evidentemente eso ocupa un espacio enorme y es difícil. Aparte de que también, como te comento, es arriesgado porque eso, si se ve, porque ocupa espacio, pues digamos que tienes la posibilidad de que te lo puedan llegar a robar al estar en físico, al no estar digitalizado o al no estar, digamos que guardado en un sitio donde te lo puedan proteger. Por supuesto, también hablando de esta protección, digamos que si decidieras, porque eres una persona que tienes a lo mejor más capital y quieres invertir más cantidad de dinero en protegerlo contra, por ejemplo, la inflación invirtiéndolo en oro, pues evidentemente es caro guardar las reservas en bancos o entidades financieras. Es decir, realmente, digamos que el gran problema del oro a la hora de guardarlo o que te lo guarden esas entidades especializadas, digamos que serían los altos costes de almacenamiento, porque evidentemente por eso, como saben que evidentemente necesitan espacio, es decir, necesitan infraestructura, necesitan seguridad, necesitan alarmas, sistemas de esto de búsqueda, de cámaras, etcétera, para proteger todo eso, porque físicamente es verdad que está ahí y puede ser un objeto o un objetivo para, por ejemplo, potenciales ladrones o potenciales delincuentes que quieran quitarlo, pues evidentemente eso supone un coste muy elevado. Generalmente sobre todo en la mayoría de países más de economías avanzadas, que digamos que prácticamente podríamos estar hablando de costes incluso que pueden llegar a superar el 10% de lo que tienes invertido. Es decir, incluso anualmente tener que estar pagando hasta un 10% de todo lo que tienes almacenado en oro, pues para muchos puede ser un gran hándicap. Entonces, bueno, es verdad que hay otras alternativas que te ofrecen menores o más descuentos a la hora de, digamos, que almacenar ese oro, pero que por lo general se suele considerar como caro y por tanto es una desventaja muy grande. También, por supuesto, otra desventaja es que necesitas tener conocimientos macro, sobre todo para no sobrepagar. ¿Por qué? Porque, bueno, como veremos ahora en un gráfico que te voy a enseñar, realmente el intentar sobrepagar con el oro es verdad que a largo plazo tiende a subir, porque por suerte, y digo suerte entre comillas, ¿vale? Digamos que los políticos solo saben gestionar mal, ¿vale? Y digamos que los bancos centrales solo saben gestionar mal. Entonces, el hecho de que gestionen mal sus propias monedas y se devalúen, eso hace que el oro, por contrapartida, se revalorice, ¿vale? Pero es verdad que, por ejemplo, cuando han habido escenarios de tipos de interés negativos o prácticamente a ceros, pues es verdad que el oro
realmente en ese periodo, digamos que no se ha revalorizado, sino ha ido bajando. ¿Por qué? Porque a la gente o a los inversores les interesaba más mantener como protección o moneda de protección, en este caso la reserva de valor conocida como dólar, ¿vale? Aunque ahora está cuestionable, pero digamos que utilizaban el dólar como reserva de valor, ¿vale? En esos momentos o en esos entornos de tipo de interés bajo y de inflación muy baja, ¿vale? Porque evidentemente no había peligro, pero por supuesto ahora, digamos, con el tema del oro, pues pasa que efectivamente si no entiendes de conocimientos macro de la situación macroeconómica y de qué países lo están haciendo mal o bien para saber realmente a qué precio deberías de comprar el oro, pues evidentemente lo hace un poquito más difícil, ya que incluso se puede dar la circunstancia en la que tú inviertas en oro y efectivamente te estás protegiendo contra la inflación y contra esa inseguridad macroeconómica, entre otras cosas, pero que a lo mejor estés sobrepagando y tardes 1, 2, 3 o 4 años en empezar a obtener rentabilidades positivas. Eso, como digo, es un, digamos, valor más especulativo, ¿vale? Y dependerías un poco más de toda la parte macro. Entonces digamos que eso es una desventaja porque te obliga a entender esa parte de macroeconomía, perdón, si realmente merece la pena invertir en cada momento o no. También, por supuesto, lo que te dije antes, es una desventaja enorme porque no produce nada. El oro es oro, punto. No produce nada. Cuando tú compras una empresa, si es buena, la empresa produce, es decir, aparte del valor que tiene la empresa, produce adicionalmente, que esos son beneficios adicionales. Por tanto, tú de lo invertido puedes entender que de lo que inviertes ese dinero genera beneficios, porque la empresa genera beneficios. Sin embargo, con el oro tú pagas el oro y luego realmente los beneficios que obtendrás del oro no es porque el oro lo genere, sino es porque realmente otros en el futuro, es decir, por oferta y demanda, digamos que piensen o tiendan a pensar que ese mismo oro valdrá más en el futuro y en el futuro estén dispuestos a pagar más. Pero no es que el oro haya generado nada. Por tanto, si tú, por ejemplo, hoy pagas la onza a $1.800, ¿vale? Evidentemente que tú intentes conseguir a lo mejor un 10% es porque realmente esperas que en el futuro otros compradores intenten pagar un 10% más de lo que tú has pagado hoy, ¿vale? Pero realmente en sí, digamos que el oro no genera nada y eso es una desventaja porque hay cierta inseguridad, ¿vale? Porque ya dependes más de el mercado, de la especulación de mercado en ese punto y por supuesto no hay tanta certeza como podría ser en una empresa que efectivamente haga bien las cosas y que sea un buen negocio y que vaya generando beneficio año tras año, por ejemplo, ¿vale? Otra desventaja también es que existen limitaciones de compra en función de cada país. Piensa que, por ejemplo, aquí en España han puesto limitaciones de no tener, digamos que más de, creo que son 1.000 euros de efectivo y que por supuesto si vas a hacer compras con efectivo no podrías comprar, por ejemplo, una onza de oro de 1.800 euros, si no me equivoco. 1.790, 1.800. Lo que quiere decir que no podrías, tendrías que hacerlo ya por transferencia. En ese caso, bueno, quedaría registrado y todo esto, pero que existen limitaciones también a la hora de que hay ciertos países que te ponen limitaciones de que no puedes tener más de X patrimonio invertido en oro, ¿vale? O si no, supuestamente sin declarar, o que desde que tienes un mínimo ya tienes que declararlo absolutamente todo, y eso al final pues lo que hace es que si tienes limitaciones o regulaciones pues impide que el mercado de forma libre pues asigne precios más justos, digamos, que al oro en cuestión según cada momento macroeconómico, como te digo. Y por último, o como último punto de desventaja, es que es difícil también y arriesgado moverlo en grandes cantidades, es decir, ya no es solo difícil y arriesgado almacenarlo, sino también el moverlo. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una transferencia bancaria, ¿vale? Que evidentemente eso también hablaremos en otro vídeo de la transferencia bancaria, el sistema ISO y todo eso, y también lo que va a venir en el futuro, que es importante que lo entiendas, la importancia de la blockchain y las criptomonedas y por qué es tan interesante, y te guste o no te guste, debes de entender ese sistema porque va a ser el futuro, las monedas digitales y todo esto, te gusten o no te gusten, y evidentemente eso hace que las transacciones sean mucho más rápidas. Y si lo comparas, por ejemplo, con el oro físico, el tener que transportar, por ejemplo, 10 kilos de oro, pues evidentemente necesitas un camión o necesitas un coche, un vehículo para llevarlo, y evidentemente hay más dificultades y todo eso. Entonces realmente esta es otra de las desventajas que digamos que hace que también muchos se puedan replantear el no invertir en oro, por lo menos en formato físico.
Por supuesto, una vez te he comentado cuáles son las principales ventajas y desventajas, también es interesante que sepas qué opciones tienes a la hora de invertir en oro. Aquí te he enumerado unas cuantas y evidentemente te voy a dar mi opinión sobre cada una, ¿vale? La primera sería invertir en oro físico en pequeñas cantidades, joyas, anillos, etcétera. Es decir, esto digamos que sobre todo para las personas que están empezando o los inversores que están empezando, aunque pueda parecer una tontería, y tú digas, oye, yo tengo un capital, a lo mejor $1000, 1000 euros o lo que sea, y eso es todo lo que tengo para empezar a invertir, pues sí sería bueno que, aunque no directamente inviertas, sí que tengas una pequeña parte en algo de oro, porque eso siempre lo vas a conseguir vender, sea al precio que sea. Es decir, que realmente hay mucha demanda por la parte de oro, ya sea te compres un anillo de $100 o yo que sé, o un collar o cualquier cosa. Parece una tontería, pero también digamos que en formato pequeño pues es interesante, ya que evidentemente eso al final es un porcentaje de toda la inversión que tendrías invertido en ese metal precioso y que más adelante tendrías facilidades a la hora de intentar convertirlo o transformarlo a liquidez, es decir, a efectivo, en este caso a la divisa de tu país, ¿vale? Entonces digamos que esta es una de las formas más sencillas, sobre todo para los inversores pequeños, pero también si eres un inversor que ya manejas más cantidades de capital, digamos que puedes invertir en oro físico también en grandes cantidades a través de empresas especializadas, empresas que por supuesto te llevan incluso o te hacen el transporte, te lo llevan a casa, te puedes digamos que invertir por paquetes, por lotes. Estamos hablando ya de que se puede comprar incluso por gramos, por kilogramos, por toneladas, por kilos, por lo que quieras, ¿vale? Por onzas también. Es decir, realmente esta digamos que es una opción también que dentro de las limitaciones de comprar oro físico, pues ¿qué es lo que tiene? Pues también puedes comprar en mayor tamaño, pero que te lo traen digamos de una forma más segura a casa, y digamos que lo podrías tener también digamos que bajo llave, en caja fuerte o lo que fuera. Ya evidentemente, como digo, cada uno evidentemente que valore los riesgos, recompensas de cada situación, porque evidentemente también el hecho de tener oro en casa pues conlleva ciertos riesgos, al igual que evidentemente invertir en cualquier otro activo pues también conlleva ciertos riesgos, pero en este caso digamos que es otra opción. Y para ello digamos que ahora te voy a enseñar una página web donde, por ejemplo, que no es ejemplo de que tengas que comprar en esta web, ni mucho menos, ni le quiero hacer promoción ni nada, pero es un ejemplo para que veas de lo fácil que es comprar oro, por ejemplo a través de online o lo que sea, para traerlo a casa. Entonces una vez estamos en Google, como puedes ver, pones comprar oro, por ejemplo, así de sencillo, y directamente aquí te salen varias páginas web. Como puedes ver aquí te sale Invesco, Inversoro, ¿vale? Te sale eToro también, es decir, te salen brokers, te salen páginas web especializadas, pero por ejemplo yo voy a entrar aquí en inversoro.es, ¿vale? Que es una página web especializada que, como puedes ver, aparte de teléfono, puedes comprar online de forma, tiene también atención al cliente en horario, ¿vale? Y puedes comprar monedas de oro, como puedes ver aquí, de plata, también lingotes, etcétera, etcétera. Puedes comprar por kilos, aquí te sale que está justo debajo de la cámara, pues el valor de mercado actual del oro, de la plata, del platino, es decir, puedes comprar distintos metales preciosos y evidentemente pues lo puedes hacer la compra, lo haces a través de online, te lo mandan a casa con grandes o ciertas seguridades, como puedes ver, envío completamente asegurado, también hay un promedio de comentarios positivos, se puede pagar en internet o en línea con tarjeta o con lo que tú quieras, a través también de transferencia bancaria o lo que prefieras, es decir, y no es que le esté haciendo publicidad, es simplemente para que veas que es un medio, ¿vale? Aquí por ejemplo en esta web también tienes gráficos del precio, por ejemplo, o guía de inversión. Aquí en este caso incluso puedes consultar a lo largo de la semana cuál es el precio del oro. Como te comentaba, siempre hay que, digamos que compararlo con una divisa en concreto. Aquí lo está comparando con euros. Si pusiéramos dólares, ves que evidentemente el valor es diferente, que ya son casi, bueno, 1065, 1067 dólares, mientras que en euros digamos que está a 1790, ¿vale? O sea, hay cierta diferencia. Aquí puedes ver el último año, que es lo que ha hecho el gráfico del oro, como puedes ver. También puedes comprar aquí por peso, es decir, por onza, por gramos, por kilogramos, es decir, que realmente, como ves, es una forma de comprar oro físico muy sencilla, por la que realmente puedes adquirir oro ya
entiendo que esto sería para una persona que quiera adquirir cantidades de oro mayores a lo que sería pues algo pequeño o insignificante, como te comentaba, de un anillo, de un collar, de lo que sea, pero que también esto no deja de ser otro tipo de inversión, es invertir en un activo de forma física, pero al final es otra opción, y hay, como siempre digo, inversores para todos, como todos los colores, es decir, inversores que les gusta invertir en este tipo de activos y hay otros inversores que no les gusta invertir, por ejemplo, en oro físico. Entonces, bueno, pues simplemente para que quede aquí dicho, pues tienes también esta opción de comprar en formato físico por este tipo de página web. No es tan concreto, pero por supuesto, este tipo de página web que te pueden llevar el oro a casa, que haces la transacción y que ya físicamente, digamos que esa parte que has decidido invertir, pues digamos que ya la tienes protegida contra la inflación para los próximos años, porque por supuesto y por suerte o desgracia, digamos que la gestión política y de los bancos centrales, como es tremendamente ineficiente, y también el gasto público y el derroche que tienen todos los países en general por esta socialdemocracia que se ha adquirido o que ahora mismo se ha aceptado, digamos, entre la sociedad, pues realmente eso hace que cada vez los países se endeuden más. Por tanto, esos son futuros impuestos para los ciudadanos y futura devaluación de la moneda. Por tanto, digamos que toda la sociedad poco a poco se va a ir empobreciendo, salvo que busque alternativas como esta para protegerse, como digo, contra la inflación. Y volviendo a la presentación, como te decía, también tienes otra opción que es invertir en acciones de empresas mineras. Bueno, invertir en empresas mineras, ya hablaré del sector minero o empresas mineras en otro vídeo, en el sector específico, porque realmente tiene bastante tela, pero digamos que no es una de las maneras que más me guste. Sí es verdad que hay ciertos momentos donde puede ser interesante invertir en este tipo de compañías, pero generalmente este tipo de compañías suelen tener altos costes, aunque como digo, eso ya lo explicaré en el vídeo correspondiente. Entonces, realmente el invertir en estas empresas, primero, que no tienes la certeza de que vayan a encontrar oro, y segundo, los costes son muy altos. Entonces, si tú tienes una empresa de altos costes y encima hay incertidumbre en la parte de beneficios, pues eso puede hacer que tú inviertas en una compañía que lo mismo estás invirtiendo hoy creyendo que está barata, y a lo mejor dentro de unos meses, si la compañía no ha encontrado nada, pues encima resulta que invertiste caro porque no ha generado beneficios y los costes se han comido parte de la caja o han hecho que tengan que aumentar la deuda, entre otras cosas. Y eso puede ser peligroso en ese tipo de inversiones, pero por supuesto para ciertos momentos este tipo de inversiones puede ser también interesante. Es una forma de invertir en oro sin directamente invertir en oro, sino invirtiendo a través de esas empresas mineras, las empresas que extraen ese oro. También, por supuesto, otro método más seguro, estable y también que es interesante y más fácil y no tiene las dificultades ni del oro físico, ni también las dificultades del tener que analizar compañías como las del sector minero que tienen cierta dificultad, es invertir en ETFs de oro, algunos que incluyan un gran porcentaje también de oro en cartera. Es decir, o puedes invertir en ETFs exclusivamente de oro o también en ETFs que, aparte de otros activos, tengan el oro incluido, pero que sea un gran porcentaje de esa cartera. ¿Por qué? Porque al final lo que nos interesa es hacer una media para proteger nuestro capital contra lo que te comento, contra la inflación, contra efectivamente la incertidumbre macroeconómica, evidentemente obtener una gran rentabilidad para los próximos años y aumentar nuestro patrimonio, entre otras cosas. Yo ya, digamos que en el canal he hablado de los ETFs y si no has visto ese vídeo te lo dejo por aquí, ¿vale? Donde hablaba de una página que se llamaba Just ETF, ¿vale? Que es una web donde puedes consultar todo tipo de ETFs y ahí te explico en ese vídeo realmente qué son los ETFs, cómo puedes analizarlos y cómo puedes encontrar los mejores. Y digamos que ahí puedes ver realmente o filtrar distintos ETFs de oro, tanto para Estados Unidos como también para Europa, donde realmente puedes encontrar, digamos, que ETFs interesantes que tienen, digamos que unas bajas comisiones que pagas y a cambio de eso, pues digamos que estás protegido contra el oro sin tener, como te digo, las desventajas de, digamos que los puntos anteriores. También otra forma de invertir o otra opción de invertir en oro es invertir en empresas de royalty de oro y para mí esta es una de las más interesantes, aparte también de los ETFs. Las empresas de royalties, que también lo dedicaré en un vídeo aparte porque esto, como digo, me podría extender prácticamente una hora hablando de empresas de royalties. Y en este caso, para empresas de royalties de oro, es interesante porque las empresas, y te lo digo así a modo de resumen, pero las empresas de royalty, digamos que cobran
unos royalties, ¿vale? Unas comisiones, como quiera llamarlo, unos intereses, un alquiler, como quiera llamarlo, ¿vale? Por, digamos, que las distintas mineras que hayan comprado. Por ejemplo, una empresa de royalty compra o tiene, digamos que la custodia de ciertas canteras donde evidentemente se extrae el oro, ¿vale? De ciertas minas, y evidentemente se lo cede a empresas mineras para que extraigan ese oro. Por supuesto, el coste de extracción lo tiene que asumir la minera, no la royalty. Sin embargo, la royalty está cobrando esos royalties fijos, es decir, esas mensualidades, esos alquileres, como quieras llamarlo, ¿vale? Fijos por la empresa, encuentre o no oro. Y normalmente, incluso si termina encontrando oro, también la royalty, aparte de llevarse esas mensualidades, pues también aparte, digamos, que se lleva un porcentaje del oro encontrado, lo que quiere decir que al final eso da más predictibilidad en los ingresos en este tipo de compañías y lo hace como más seguras y resilientes, no solo contra las crisis, sino también más estables y menos volátiles, lo que quiere decir que realmente es una gran alternativa, sobre todo para aquellos inversores que quieran obtener una rentabilidad interesante, no muy grande, pero interesante, pero que tenga cierta estabilidad y cierta, digamos, predictibilidad o visión de ingresos a largo plazo. Es decir, que puedas estar tranquilo o puedas dormir todas las noches estando invertido en este tipo de compañías. Pero como digo, hablaré en un vídeo aparte y ya sabes, si te interesa mucho, déjamelo aquí abajo en los comentarios e intentaré extraer ese vídeo lo antes posible. Y también como último punto es el contrato en futuros de oro, es decir, crear contratos de futuro en oro, que digamos que es también, como te digo, lo puedo dejar para otro vídeo aparte cuando hable de derivados, cuando hable de futuros y de otro tipo de derivados financieros, pero en este caso, digamos que esto ya es una parte, digamos, más avanzada para aquellos inversores que entiendan de futuros o que entiendan de otro tipo de derivados financieros por los que poder invertir en oro, ¿vale? Entonces realmente esto, digamos que lo dejaré, como digo, para otro vídeo aparte, pero que también que sepas que existe esta alternativa de invertir en oro mediante contratos de futuro, ¿vale? Y es interesante. También, por supuesto, y como te comentaba al principio del vídeo, te voy a enseñar una página web ahora donde puedes extraer información y tener actualizada la información de forma gratuita, y por eso voy a hacer mención a la página web, que es muy interesante, ¿vale? Y me interesaría, bueno, a mí no, sino creo que te interesaría a ti estar suscrito a la newsletter de esa web, porque realmente aporta muchísimo valor y te lo voy a enseñar ahora, donde realmente hablan de la parte macroeconómica del oro, cómo se ve afectado, de la inflación, de los tipos de interés, de la Fed, de las decisiones de los distintos bancos centrales, cómo evoluciona la macroeconomía, cómo evolucionan los distintos países, y todo eso es interesante para saber realmente en qué momento es ideal empezar a comprar oro. Entonces nada, te voy a enseñar la web a continuación. Entonces ya estamos en la web, que se llama ingoldwetrust.report, ¿vale? Que básicamente es una web que te informa de el oro, la evolución del oro y todo el resto de activos, y digamos que los compara directamente con el oro, ¿vale? Y aparte hace informes macro tanto de países como a nivel mundial de la evolución del oro y de otro tipo de activos, y todo eso siempre comparándolo con el oro para que veas lo interesante que es. Lo interesante también de esta web, como puedes ver, es que aquí está en alemán, inglés, español y chino, ¿vale? En este caso, aquí en la parte de español, pues tienes informes. Aquí este es el informe, digamos que limitado o compacto, que le llaman, que como puedes ver te sacan el importe, o digamos, mejor dicho, el informe traducido. Como puedes ver aquí, nos gustaría expresar el profundo agradecimiento, ¿vale? Digamos que realmente lo interesante de esta página web, y antes de leer el informe es lo que te quería decir, realmente digamos que para esta web yo creo que es una de las webs que merece la pena hacer el seguimiento de esta web, y por eso digamos que la he traído al canal precisamente. Tienes aquí abajo, bueno, aquí tienes el botón de suscripción, o también tienes aquí abajo, por supuesto, para dar tu correo electrónico con tu nombre y suscribirte a la newsletter de esta web, ¿vale? Que es gratuita, repito, gratuita, y que te mandan los informes, ¿vale? Actualizados de lo que vamos a ver ahora. El informe, como puedes ver, es completísimo, y vamos a ampliarlo un poquito para que puedas entrar en detalle. Voy a bajar para que puedas ver, digamos, algunas partes interesantes, pero por supuesto todo este informe lo vas a tener en la propia web, que es interesante, como te digo, que te des de alta y que te lo descargues, que también, como puedes ver aquí, bueno, está la cámara, no lo puedes ver, pero te lo puedes descargar de forma gratuita, y también te lo envían al correo.
Aquí puedes ver, por ejemplo, el enfrentamiento de la política monetaria, ¿vale? En este caso aquí ves un gráfico donde realmente el nivel de confianza o la evolución del nivel de confianza desde el año 2001 hasta el 2023 con la Fed, es decir, con la política monetaria que ha ido aplicando los distintos bancos centrales. En este caso está hablando de la Fed. Aquí ves a Jerome Powell, a Janet Yellen, es decir, a todos los que han sido los presidentes de la Fed, y como evidentemente aquí cada vez ha ido la confianza bajando cada vez más por las malas decisiones de políticas monetarias que han ido aplicando. Y por supuesto aquí también sale la parte de recesión, es decir, los momentos en los que ha habido recesión y qué decisiones han ido tomando y cómo, digamos, ha afectado la confianza en función de esas decisiones que han ido tomando. Por supuesto, aquí está en detalle hablando de todo eso, también por supuesto los cambios de tipos de interés, es decir, la variación anual de los tipos de interés en función de cada presidente de la Reserva Federal. Por supuesto, aquí con Jerome Powell, como puedes ver, ha habido un salto impresionante porque la subida de tipos ha sido muy acelerada en ese caso, y aquí te dice la variación año a año que ha ido subiendo. Por supuesto, aquí tenemos otro gráfico también interesante de la evolución de los tipos de interés oficiales en Estados Unidos. Como puedes ver ahora mismo, lo que te comentaba, lo han fijado en el 5,25, ¿vale? Y lo han decidido mantener y estamos aquí, pero ves que desde aproximadamente 2008, 2009, más o menos desde la crisis inmobiliaria y financiera, pues básicamente digamos que los tipos estaban prácticamente al cero, es decir, que prácticamente había dinero gratis para todo el mundo, y eso ha tenido ciertas consecuencias. Y por supuesto ahora, no solo después de la pandemia, sino ahora estamos con tipos de interés más altos, pero vamos a ver si, como te decía, si realmente van a conseguir o no batir o realmente reducir lo que sería la inflación. Pero bueno, digamos que, como te digo, aquí tienes el informe de la evolución, también por supuesto el balance que ha tenido la Fed, ¿vale? Porque evidentemente la Fed también tiene activos, y eso, que por supuesto lo hablaré en otros vídeos, es analizando la Fed para ver la cantidad de activos, lo que compra, lo que vende, y también evidentemente las subidas de tipos de interés, para todo eso controlar la economía, que evidentemente, como te digo, no lo han hecho bien, y por eso digamos que tenemos la situación en la que estamos ahora mismo. Pero como ves, realmente aquí es que hay muchísima información. De hecho voy a hacerlo un poquito más chico para que veas, y realmente aquí es que hay muchísima información súper útil, donde ves realmente el incremento de, digamos, de la economía respecto al oro, respecto a otros valores. Aquí por ejemplo podemos ver digamos el IPC o el nivel de IPC, el tipo de interés, ¿vale? De tanto la parte de Europa como de Estados Unidos. También si seguimos bajando por aquí, por ejemplo, podemos ver aquí comparaciones de recesión, las finanzas corporativas, la deuda con tarjeta de crédito, financiación de coches. Es decir, que también estos son ciertos indicadores macroeconómicos. Como ves, todo esto siempre está enfocado para entender la macroeconomía, para luego, por supuesto, saber si es recomendable o no, digamos, que comprar el oro en cada momento. Aquí incluso también puedes ver el balance de la Fed, digamos que la parte del PIB de Estados Unidos, la evolución de todo eso. Pero lo interesante es que si bajamos un poquito más, que quiero encontrar, mira, por ejemplo, aquí este es un gráfico que te quería enseñar. Aquí vemos, por ejemplo, cómo las tenencias mundiales de oro de los bancos centrales, ¿vale? En el pasado, desde antes del 85, digamos que eran altas, superiores al 60%. ¿Por qué? Porque antes estaba lo que se conocía como el patrón oro, ¿vale? Como se conocía realmente, que era, digamos que frente a los activos que tenía que tener un banco central, pues tenía que estar todo respaldado por oro. En este caso, si tenías una moneda, en este caso el dólar, pues tenía que estar, todos los dólares que tuvieran o todos los activos que tuvieran tenían que estar respaldados por oro. Por desgracia, eso se terminó cambiando, y como ves, han ido vendiendo, que aquí se puede ver esta parte roja, ¿vale? Se han ido quitando oro, y ahora desde 2012 más o menos, 12, 13, digamos que han ido o han vuelto a, digamos que incorporar o añadir más oro, digamos que al balance total de los bancos centrales en general, ¿vale? Ya esto no está hablando solo de la Fed, sino de los bancos centrales en general. Por supuesto, también si seguimos mirando, también te habla de otros puntos interesantes. Por ejemplo, aquí había otro punto que quería buscarlo, a ver dónde estaba, la evolución, por ejemplo, del oro con respecto a,
digamos que los tipos de interés de los últimos 2 años del dólar, por decirlo así, y cómo efectivamente esto ha hecho como la revalorización del oro ha ido en aumento, y ahí ves los cambios del crecimiento del oro cuando, por ejemplo, han empezado a bajar los tipos de interés. Como ves aquí en este gráfico, que te lo voy a hacer un poco más grande para que veas en detalle, cada vez que han bajado los tipos de interés, por ejemplo, del dólar en este caso, pues casualmente ha subido, digamos que el precio del oro. También tenemos aquí el punto, aquí tenemos otro punto donde han bajado también los tipos de interés del dólar de los últimos 2 años, como te digo, y también ha subido aquí el oro, aquí exactamente lo mismo, han vuelto a bajarlos y ha subido el oro, es decir, que realmente ahora estamos en el 5,25, y es interesante que tengas en cuenta esto, porque si estamos en el 5,25 y es probable que a lo mejor si la inflación empieza a remitir, empieza a bajar, y por tanto la Fed ve que ya no es necesario tener los tipos de interés altos, pues si empiezan a bajarlo, quizás, o es posible, hay muchas probabilidades de que el oro se vuelva a revalorizar. ¿Por qué? Porque evidentemente digamos que es el indicador, o digamos que da ese efecto de protección contra la devaluación de, como decía, la divisa, y el hecho de que empiecen a bajar los tipos significa que ya la inflación empieza a remitir, y entonces luego el oro tiende a subir para igualarse a esa devaluación de divisa, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo este gráfico, que es otro indicativo de los puntos en los que estamos actualmente, donde a lo mejor podría ser interesante incorporar oro a nuestra cartera. Y luego, si seguimos bajando, otro punto interesante que no me quería olvidar es este de aquí, la parte de recesión, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Porque aquí, por ejemplo, que esto también lo he explicado en el vídeo del canal de crisis, ¿vale?, donde explicaba las distintas fases que tiene una crisis, pues digamos que aquí en el informe esta gente pues te lo explica bastante bien. Hay 5 fases: la fase del principio, que sería como la parte de burbuja, el comienzo de la recesión, la mitad, el final, y luego la parte de recuperación, ¿vale? Y es interesante conocer esto porque aquí vemos abajo que comparan en función de, digamos, las distintas fases, como ves, fase 1, 2, 3, 4 y 5, cómo los distintos activos en distintas fases han tenido distintas rentabilidades. Como puedes ver, por ejemplo, el mejor ha sido sin duda el oro, que en la fase de recesión, es decir, todo el proceso de recesión, ha tenido de media un 10,6% de forma histórica, pero es que en la fase 1 un 10,9%, la fase 2 un 5,7%, fase 3 de media un 2,9% y fase 4 un 2,7%, y en la última fase, cuando ya es recuperación, un 2,6%. Por supuesto, ¿esto qué quiere decir? Que cuando ya el mercado se está recuperando, ya la gente deja de invertir en oro o desinvierte en oro para volver a invertir en acciones y todo esto, ¿vale? Porque la economía empieza a tirar otra vez, o empieza a caminar, o se empieza a recuperar de nuevo. Pero si, por ejemplo, en las fases de incertidumbre, como son las que estamos ahora, pues lo comparamos, por ejemplo, con la plata ha tenido un mal desempeño en general en los periodos de recesión, aunque es verdad que en la primera fase suele tener un buen desempeño y al final también, digamos que de media ha tenido un peor desempeño. También las acciones en general, aquí hablan no solo del S&P500, sino todas las acciones del mundo en general, digamos que tienen o sufren caídas en periodos de recesión, ¿vale? Como puedes ver, en periodos de recesión un menos 5,3%, y por supuesto las distintas fases todo es negativo, las 3 fases de la recesión, y luego por supuesto al final, cuando ya se empieza a arreglar, ¿vale? Cuando ya se empieza a recuperar la economía, sí es verdad que empieza a tirar el mercado de las acciones para arriba, es decir, el mercado de renta variable. Luego puedes ver como las materias primas tampoco lo hacen mejor de lo que lo hace la materia prima del oro, y las acciones mineras sí lo hacen bien, pero no lo hacen tan bien como por ejemplo lo hace el oro. Como puedes ver en este periodo, aunque yo decía, como te comentaba antes, que son empresas difíciles de analizar y que a lo mejor en función de esta situación, porque la gente, o digamos que la demanda está dispuesta a pagar más por el oro, pues las empresas mineras se ven beneficiadas, porque si encuentran el mismo oro lo pueden vender más caro, ¿vale? Porque evidentemente el precio de oro ha subido, mientras que por el contrario, por eso se consideran cíclicas, ¿vale? Que como te digo, ya hablaré en un vídeo aparte, pero por el contrario, si la demanda de oro cae, que en general no suele caer mucho, pero sí puede haber un proceso en el que caiga, pues lo tendrían que vender más barato y podrían a lo mejor llegar a no cubrir costes, por decirlo así. Entonces, por eso digo que ese tipo de empresas son un poco más peligrosas, o hay que tener más cuidado a la hora de analizarlas. Pero bueno, como ves, tienen rentabilidades también interesantes, y sobre todo en el periodo de recuperación, donde al final el oro, si va a tender a subir,
como te expliqué antes, justo después de la bajada de tipos de interés, es decir, en el periodo de recuperación, ves como las mineras se disparan para arriba, ¿vale? Porque realmente en ese momento se espera que todo el oro acumulado que han tenido o que han extraído de las mineras, luego si sube el precio del oro lo puedan vender más caro, es decir, los costes ya los tuvieron por extraer ese oro, pero luego los pueden vender más caros, entonces al final tendrían más beneficios. Entonces es otra cosa a tener en cuenta, pero digamos que, como te digo, este es el informe, como ves está todo absolutamente traducido, pero es el informe de resumen, ¿vale? Que esto es una cosa interesante, pero yo te quería enseñar otro, que es que si te vas aquí a la parte de inglés, ¿vale? Aquí ahora tienes acceso al completo, ¿vale? Donde ya no es el compact, que el compact era el que estaba en español traducido, pero si te vas a este de aquí, ¿vale? También, por supuesto, tienes presentaciones y todo esto. Luego en el informe completo que está en inglés, que es este que te estoy enseñando, como ves hay mucha más información, muchas más páginas y está estructurado, digamos, con una forma más diferente, pero también está como más completo, te da más información. Aquí digamos que yo quería acceder a una información en concreto, que es esta de aquí, lo voy a acercar para que lo puedas ver, que es la evolución, como te decía, la evolución del oro en los últimos años con respecto o comparándola con las diferentes divisas de otros países. Por supuesto, aquí lo compara con el dólar, con el euro, con la libra, con el dólar australiano, con el dólar canadiense, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las monedas más o las divisas más importantes que hay ahora mismo. Entonces, como puedes ver aquí en rentabilidad, ¿vale? Aquí en la parte de, digamos, todo esto, esta parte de aquí, esta columna, es, digamos, el resultado del oro frente a todas las divisas. Es decir, de media, la media del oro frente a todas las divisas ha sido en todos los años positivo, salvo en 3 años en concreto que ha sido negativo. Es decir, que la rentabilidad del oro, digamos que con respecto a cualquier divisa prácticamente bate a cualquier divisa. ¿Por qué? Por lo que te comentaba antes. Generalmente los incentivos políticos y estatales son de gastar, de derrochar, de no producir, es decir, de realmente saquear al ciudadano. ¿Cómo? Ya no de forma directa, sino por medio de inflación. Es decir, tengo un gasto actual que me pagarás en el futuro. ¿Cómo? Con futuros impuestos o futura devaluación de la moneda, que es una forma de quitarte el dinero porque ya se lo han gastado. Por tanto, el oro, como ves, es la herramienta perfecta para protegerte con casi o prácticamente con cualquier divisa, porque prácticamente de media todos los años, salvo 3, desde 2020 a 2023, como ves, ha superado a cualquier divisa: dólar, euro, libra, dólar australiano, dólar canadiense, el que tú quieras, me da igual. Entonces, realmente esto es importante tenerlo en cuenta, ya que el invertir en oro, incluso antes que invertir en Forex o cualquier otra historia, que como te digo lo explicaré en un vídeo más adelante al canal, si quieres me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, pero que en este caso, como te digo, realmente el invertir en oro parece ser más inteligente, porque realmente es que prácticamente, digamos que todo está a tu favor. Es decir, que prácticamente todos los años de los últimos 23 años, salvo 3, pues los has tenido positivos. Es decir, que invertir en oro realmente te da rentabilidades mayores. Incluso fíjate que hay años, si solo lo comparas, por ejemplo, si tu divisa es el dólar, por ejemplo, ¿vale? Ves que ha tenido, podríamos decir que a lo mejor 3, 4, 5, 6, 7 años negativos y el resto de 23, ¿vale? Es decir, que realmente han habido, la gran mayoría han sido positivos, y mira, con rentabilidades del más 24, más 19, más 18, más 23, más 30, es decir, que no han sido rentabilidades, digamos que ridículas, sino ha sido, salvo un año, que el 2013 en general fue malo para el oro, contra todas las divisas, por decirlo así, por lo que te decía antes, que realmente incluso habían tipos de interés negativos, lo que quiere decir que al final las divisas se revalorizan, por decirlo así, ¿vale? Porque el interés que se paga por esas divisas es menor, y efectivamente eso hace que no hay inflación. Si hay inflación incluso negativa, es decir, deflación, pues eso lo que hace es que la divisa valga más, ¿vale? Entonces todo eso es interesante tenerlo en cuenta, porque realmente estamos hablando de que a nivel mundial todas las divisas de todos los países, pues por lo que ves, están mal gestionadas. Sin embargo, el oro es, digamos que la clave para protegerte contra casi cualquier divisa, y por eso digamos que con este gráfico es, a modo de resumen, digamos que el por qué deberías de tener al menos un porcentaje de tu cartera invertida en oro.
Y nada, esto es todo sobre el vídeo del por qué deberías de invertir en oro. Como siempre, te dejo aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.